Como presidente del Concilio de Iglesias Protestantes Históricas de Chile, me es grato saludarlos con ocasión de su Kirchentag y desearles bendiciones, que Dios les acompañe en esta jornada diferente, hecha por un medio virtual, que espero les dé oportunidad de experiencias nuevas, diferentes, a pesar de las restricciones que impone. También les saludo como vicemoderador de la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile. Esperamos que el Señor les acompañe en la jornada anual que resta, en el tiempo que hay entre este Kirchentag y el próximo, de modo que tengan muchos frutos en su trabajo, mucho éxito, y que la compañía de Dios a través del Espíritu Santo les sea tan evidente que se manifieste en frutos abundantes en todo lo que emprendan y hagan, de modo que puedan al próximo Kirchentag celebrar la compañía de Dios durante todo este tiempo, no solamente durante la celebración del Kirchentag, sino en el camino entre un día de la Iglesia y el próximo día de la Iglesia. Que en esta jornada el Señor esté siempre con ustedes. Mi saludo más fraterno en Cristo. Agradezco la oportunidad de poder saludarles en este día, en medio de esta celebración, Kirchentag. Que el Señor los bendiga, que el Señor sea con ustedes. Un saludo especial a mi obispo Alexis Salgado y a cada líder, a cada pastor, a cada obispo en este tiempo de celebración. Como iglesia nos reunimos para confirmar nuestro compromiso con el Señor y con su obra, especialmente en estos tiempos que estamos enfrentando, donde el llamado del Señor ha sido claro: hacer iglesia en un tiempo tan especial como este. Quisiera animarlos en el nombre del Señor a seguir realizando la buena labor que están haciendo en cada uno de los lugares, en cada una de las ciudades. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Como iglesia tenemos un mensaje de esperanza que compartir. Como iglesia nos comprometemos a caminar entre el lamento y la celebración. Como iglesia nos comprometemos a realizar la obra del Señor en este tiempo. Yo los quiero animar y agradezco la oportunidad de ser parte de esta celebración tan importante, pero que en este día, que en este tiempo podamos renovar nuestros votos, renovar nuestro compromiso con el Señor y decirle: Señor, aquí están tus hijos, aquí están tus hijas dispuestas a realizar la tarea que necesitamos hacer en este día, en este tiempo. Así que los saludo desde el Palacio de Gobierno, reciban bendiciones de parte del Señor y que este tiempo de celebración sea significativo, no solamente por celebrar lo que el Señor ha hecho en su vida y a través de la Iglesia Luterana, pero también proyectándose hacia adelante, declarando las grandes cosas que el Señor seguirá haciendo. Bendiciones. Estimado obispo Alexis, estimado presidente del directorio de la ILCH, Walter, estimado Consejo Sinodal y a todos los participantes de este Kirchentag 2020, les enviamos un cordial saludo desde Chamisa, con nuestra iglesia de fondo. También deseamos de todo corazón que ese Kirchentag, que será diferente a los anteriores, tenga el merecido éxito para todos. Y también oramos para que pronto podamos volver a la normalidad y superar la pandemia que tanto nos aflige. Desde Chamisa les saludamos Renate y Tomás. Mucha suerte. Chao, chao. Saludos, que estén muy bien. Hola a todos y a todas, conectados seguramente desde muchos lugares de Chile y del mundo. Desde la 8ª región, la Iglesia Evangélica Luterana en Concepción, Congregación Martín Luther, les enviamos un cariñoso saludo a toda la comunidad ILCH y a los organizadores y participantes de este Kirchentag.
Nos alegramos de que a pesar de la pandemia imperante puedan organizar este día de la Iglesia y agradecemos mucho que nos permitan participar de él. Aunque nosotros no somos de este sínodo ILCH, nos sentimos cercanos y acogidos y hemos podido generar instancias de colaboración. De hecho, nuestro pastor Luis Álvarez será exponente de un tema este día domingo. Según hemos visto en el programa, todos los temas son muy interesantes y contingentes. Nuestra congregación cumplió 116 años de vida, aunque no es muy grande, entre 100 y 120 miembros más sus familias. Mantiene de su tradición histórica un importante grupo de miembros de habla alemana, por lo cual intentamos mantener algunos cultos en ese idioma o bilingües, dentro de lo cual también hemos recibido apoyo de parte de ustedes, congregaciones de la ILCH. Dentro de nuestras actividades tenemos un fuerte servicio al prójimo a través de las obras diacónicas. En sectores vulnerables tenemos funcionando un colegio, un jardín infantil y centro comunitario, un centro al que pueden acudir personas que sufren violencia intrafamiliar para terapia, y además funcionan 2 programas de apadrinamiento para niños y niñas y jóvenes. Para finalizar, me despido deseando la bendición de Dios y para todos una interesante y productiva jornada. Querido obispo Alexis Salgado, pastores, pastoras, hermanos y hermanas de la Iglesia Luterana en Chile, en estos días de trabajo intenso que están teniendo, queremos como comunidad teológica evangélica de Chile enviarles un saludo fraterno, un saludo portador de los mejores deseos de paz y bendiciones para cada uno, cada una de ustedes, deseando que el trabajo que les convoca estos días sea motivo de bendición, sea motivo de crecimiento y que fortalezca el testimonio y la misión. Oramos al Señor para que todos estos buenos propósitos ustedes puedan llevarlos a buen puerto de la mejor manera posible. Nuevamente, en nombre de la comunidad teológica evangélica de Chile y en el mío propio, que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este cuarto bloque que ya tenemos del Kirchentag de nuestro Día de la Iglesia. Les agradecemos mucho por la paciencia que han tenido con las dificultades técnicas. Comentaba hace un ratito atrás con los que estábamos acá en la reunión de Zoom que nos ha faltado este cafecito y esta conversación de pasillo informal, porque eso muchas veces ayuda a llenar estos tiempos, a veces entre presentación y presentación nos ayuda a conectarnos un poquito más y se nos pasaba el tiempo volando. Sin embargo, cuando estamos conectados a la pantalla, como que sentimos que el tiempo se dilata, a veces nos ponemos un poco nerviosos, pero bueno, son las cosas del internet, hay que tener paciencia. Queremos aprovechar de agradecer a todas las personas que nos han hecho llegar sus saludos, a todas las personas que han estado conectados desde la mañana, incluso de diferentes lugares del país y también del extranjero. Es muy, muy lindo y agradecemos a Dios por la posibilidad de estar unidos, conectados a través de este Kirchentag del Día de la Iglesia. Recién terminábamos entonces el bloque respecto de las reflexiones que tenían los jóvenes sobre su desafío y también el rol que puede jugar la Iglesia frente a ellos. Y ahora pasamos al bloque que nos habla sobre los modelos de apertura. Venimos desde una iglesia que ha sido insertada, digamos, que viene de otra cultura, ¿no es cierto?, originalmente, que se insertó en un medio que era principalmente católico y que la obligó en parte a permanecer como una iglesia un poco más aislada del medio. Por otro lado, geográficamente también las comunidades luteranas siempre quedaban un poco más lejos que el resto de las iglesias. Por eso quizás venimos de una tradición que ha sido un poco más involutiva, digamos, crecer hacia adentro, no tanto hacia afuera. Sin embargo, el desafío que enfrentamos en estos días, en el presente y hace muchos años ya, es cómo abrirnos hacia el medio que nos rodea, cómo integrar a nuevas personas a la iglesia,
cómo crecer, renovarnos y sobre todo cómo llevar la palabra del Señor a otras personas. Por eso hemos propuesto este bloque sobre modelos de apertura a partir de la experiencia que vimos acá en la Iglesia Luterana de Temuco. Nos preguntamos también qué pasa en otras iglesias, dónde han puesto sus apuestas, dónde han puesto su corazón, su pasión, su inventiva y creatividad para ayudar a abrir la iglesia, de manera que podamos compartir estos modelos y así quizás ver qué podemos aprender de los demás. Pasamos entonces a escuchar la primera experiencia. Justamente esto nos va a compartir Pancho y Gaby. Seguramente ustedes los conocen del trabajo juvenil. Ellos comenzaron a hacer un trabajo, en su momento fue bastante novedoso. Ellos buscaron unir el trabajo de jóvenes de dos iglesias, de la Iglesia Luterana de Temuco y de la Iglesia Encuentro con Cristo, o Missionspunkt, como se le conocía en ese tiempo, digamos, una iglesia que también viene de tradición alemana, más evangélica, y ellos lograron justamente unir este trabajo de jóvenes. Siento que fue una labor tremendamente linda, que logró muy buenos frutos, y también lograron este sabio equilibrio de congregar a los jóvenes sin que un joven se pasara de una iglesia a otra, sin que se diera una suerte de proselitismo, y por eso queríamos pedirles a ellos entonces que nos compartan esta experiencia. Muchas gracias Gaby, muchas gracias Pancho, por haber preparado una presentación al respecto. Esta historia comienza con una profunda búsqueda del Señor. Yo en el año 2010 había terminado de estudiar y mi anhelo era trabajar en un lugar donde Dios quisiera. En ese momento el Señor respondió mi oración y me envió a Temuco. En Temuco había trabajo, estaba Francisco, nosotros ya estábamos juntos y en ese tiempo fui a Temuco con la convicción de que ese lugar era el correcto en el que me quería o quería que yo estuviera. Fui, la verdad, a juntarme con personas de la iglesia, de los campamentos. Asistí con Francisco a la iglesia donde él estaba, se llama Encuentro con Cristo. Y en ese lugar, cuando empecé a asistir, me di cuenta que allí la obra del Señor funcionaba. Sentía en mi corazón que no era el lugar donde yo tenía que ir. Así que me aventuré, fui a la iglesia luterana en Temuco y me di cuenta que ahí había mucho por hacer. Nos pusimos a orar por eso y en ese lugar encontré a nietos, hijos, sobrinos de muchos de los que están hoy activos en la comunidad. Y decidimos empezar a buscar al Señor como jóvenes. Cuando llegué ahí me di cuenta que los jóvenes necesitaban un espacio, un lugar donde reunirse, motivos para poder estar juntos y trabajar en conjunto. Fue allí cuando decidimos, entre los jóvenes que estábamos ahí, creerle a Dios, creer que Dios iba a hacer algo con nosotros. Y en ese tiempo empezamos a estudiar la Biblia en conjunto, qué cosas eran importantes y qué cosas eran fundamentales para nuestra fe como jóvenes. Era un desafío gigante. No sabíamos a lo que estábamos enfrentándonos porque, sin duda, aunque Dios estuviera con nosotros, siempre las dudas nos generan incertidumbre, inseguridades. Y estábamos como jóvenes afrontando una crisis en la iglesia donde estábamos trabajando. Habíamos pasado por muchas aventuras donde habíamos trabajado en conjunto. La
iglesia luterana con la iglesia Encuentro con Cristo. Campamentos muy bonitos, encuentros de jóvenes con el Espíritu, que son los ejes con los que trabajamos junto con Alexis, la iglesia de Osorno. Pero esta crisis venía muy difícil y supimos llevarla adelante. Dijimos, no nos vamos a amedrentar, vamos a buscar la forma de llevar esto a cabo queriendo creerle a Dios. Fue así como nos reunimos entre los jóvenes de las dos iglesias y decidimos hacer un compromiso entre todos de que cada uno iba a quedar en su corral, cada oveja en su corral, cada miembro en su iglesia, pero íbamos a potenciar el trabajo entre todos. Nosotros queríamos impactar con la palabra viva y eficaz en los corazones de los jóvenes. Y como la palabra lo dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El buscar a Dios permite que todo lo demás sea por añadidura, sea traído de forma que uno ni siquiera lo busca y llega, y así uno puede trabajar para su reino de forma eficiente. Porque uno, cuando está alineado con la voluntad de Dios, en ese momento todo es posible. Así que nuestra prioridad en común de todos los jóvenes que estábamos en ese lugar era buscar a Dios. Uno de los puntos más destacables de toda esta historia es que nunca nos centramos en el activismo como una razón de ser, sino que trabajamos en pos al estudio bíblico, a crear nuevas iniciativas, a tomar las ideas de ellos, a creer un poco en que ellos también podían tener ideas de hacer cosas, pero esas cosas también de la mano de lo que nos indica la Biblia y a través de la fe, la oración, el ayuno, y eso creo que fue fundamental. Otro punto importante fue tener una identidad, y esa identidad se la pedimos a Dios de alguna forma, y Él nos dijo, en realidad lo que yo quiero, hijos y no nietos, y por eso ese lema fue el que nos llevó a poder trabajar con ellos y a enseñarles un poco que no por ser un hijo de una persona cristiana tú también tienes que tener esa fe, y que la fe de cada uno es de manera tan particular y que Dios nos busca para desarrollar esa fe. Todos tenemos una medida de fe, como dice la Escritura, pero hacia dónde la tenemos apuntada, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y si la tenemos mirando hacia Dios, es un tema genial, porque es lo que Él nos está pidiendo. Hay personas que tienen su fe apuntada hacia el dinero, otros hacia los amigos, a la vida social, otros al trabajo, pero con ellos trabajamos el punto de apuntar la fe hacia Dios y que la haga crecer y se desarrolle como un don. En ese tiempo elegimos en conjunto el nombre de los grupos que íbamos a tener en las iglesias. En Encuentro con Cristo ya estaba ADN, que era una cosa que significaba adoración, mi decisión en el tiempo de necesidad. Sí. Que eran tres palabras importantes: adoración, decisión y necesidad. Y en la iglesia luterana estaba GPS, guiados por el Señor. Y finalmente fue tan importante este grupo de gente que se juntó buscando la voluntad de Dios, que decidimos hacernos un polerón. Y en ese polerón queríamos reflejar que estábamos juntos, pero no revueltos. Entonces a ese polerón le pusimos ADN a un lado, GPS al otro lado, y pusimos estás en nuestro ADN y eres nuestro GPS. Con ese polerón, con esa identificación, tuvimos un viaje, fuimos a Kirchentag en Osorno, todos juntos. Fue un lindo tiempo porque todas las cosas que queríamos hacer, que más allá de eventos eran aventuras que nos hacían, pero no planificadas así, porque dentro de la misma aventura había estudio bíblico, había preparación, había juntarse, había oración, había búsqueda, ayuno, oración, búsqueda. Porque en realidad nosotros no podemos entregar lo que no conocemos, y es ahí donde está la diferencia. Y no digo que no hayamos juntado en la iglesia de Encuentro con Cristo, no hayamos hecho en la iglesia luterana, no. Esto fue espontáneo, esto vino de Dios directamente, donde dije, oye, para poder entregar amor tú tienes que conocer el amor.
Y el amor es Dios, Él es amor. Que cometimos errores, miles. Que hicimos locuras, muchas. Pero todos aquellos errores son los cuales el Señor se ha ido perfeccionando. De que no hicimos actividades, no puedo decir que es así, porque en realidad hicimos muchas cosas, pero todo estaba bajo el alero de lo que Dios quería que hiciéramos. Entre eso me aparecieron campamentos de jóvenes en conjunto, encuentros de jóvenes como los que hace el pastor Alexis, el obispo Alexis en Osorno, otros jóvenes en el Espíritu, ¿cierto? Tanto en una iglesia como en la otra, y todos trabajando por el mismo fin, entregando esta semilla del Evangelio a través de esta forma. También los campamentos en Metrenco, que tienen mucha historia, gente de Santiago, gente de distintos lugares del sur que venía, y lo pasamos también. Hay tantos lindos recuerdos. ¿Cómo no acordarme de chicos que hoy día son profesionales ya, algunos, otros ya están terminando su carrera, como Mati Meisner, por ejemplo, la Barbarita Lua, Alexandra Clocker, Anne Cady, ¿cierto? Que son personas que recordamos con mucho cariño. Y tantos otros. Sí, muchos otros. Y no solamente ellos, sino que sus padres, sus abuelos, que estuvieron también muy contentos con lo que estamos haciendo. Y sobre todo la gente que nos apoyó. Recuerdo mucha gente que nos estuvo apoyando en esto. Recuerdo a Verónica Bea, Rosemary Rilling, que nos estuvieron apoyando en oración, Felipe Grübler, Eduardo Rojo cuando llegó, eso fue muy las importante. familias pastorales de ambas. ¿Sabes lo interesante de esto? Yo creo que más allá de eso es que no nos mezclamos por letreros. Los letreros no priman. Cuando Dios está en medio, los letreros se van al tacho de la basura, donde tienen que ir. Porque la integración, cuando tú ves lo común por sobre lo que es distinto, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros seguimos un solo Dios. Se van los prejuicios, se van las diferencias, las rivalidades. Era tiempo de intentarlo y demostrar que se puede. Se puede hacer esto, es una locura. Esto es una locura de Dios. Y es lo que yo recuerdo de este momento de lo que decía Miguel, el pastor Miguel, que está trabajando hoy día en Osorno. Es un muy buen amigo, de hecho, y le mando mucho cariño también a él, porque lo voy a siempre. Él decía, esto es parte del humor de Dios. Es parte del humor de Dios. Y eso también lo decía Marcelo León, que también nos vino a apoyar en varias ocasiones a Temuco en nuestro trabajo, del cual estamos muy, muy agradecidos. Y dentro de las personas agradecidas, yo quiero destacar también el apoyo que nos brindó Helga y Eric. Ellos estuvieron también con mucho apoyo. Ellos estuvieron orando con nosotros en conjunto, estuvimos orando en su casa, recuerdo, en muchas ocasiones. La familia Reisenegger también. La familia Reisenegger. Nos apoyó en varias ocasiones, sí, también. De la iglesia Encuentro con Cristo, la familia Brun, sí, la familia González en ese entonces también. Qué maravilla recordar todas aquellas familias. Y disculpen si no, a lo mejor se nos olvida alguna, pero son tanta gente que de pronto es difícil recordarlo y nombrarlos a todos. Pero estamos muy agradecidos. La Karin von Lojo, por ejemplo, también. Sí, que estuvo con sus hijos, que eran los hermanos Rizzo. La familia de la Romiaraya, tantos otros. Sí. Esto se trata de dar lo mejor de nosotros para Dios y que Él pueda tomar eso y hacer que nosotros podamos servir en el lugar que Él quiere que lo hagamos. La clave está en la obediencia, la perseverancia, el compromiso, la humildad y el someterse a la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga.
Ya. Muy bien. Agradecemos mucho a Pancho y a Gaby por la historia que nos contaban, llena de emoción. Yo creo que eso también nos hace reflexionar nuevamente sobre cuál es el norte que nosotros fijamos en nuestra labor pastoral, hacia dónde apuntamos. Y creo que este es un testimonio convincente que el amor a Dios muchas veces nos lleva como a diluir un poco los límites de los nombres y los apellidos, las denominaciones, y hacer un trabajo en conjunto. Muchas gracias por compartirnos esta labor, por todo el aporte que ustedes hicieron cuando estuvieron acá en Temuco. Igual todavía los echamos mucho de menos, pero sabemos que también donde están en este momento están haciendo un buen aporte. Quiero aprovechar también de agradecer el apoyo de Gaby, Pancho y también Alfredo Cobo, el hermano de Gaby. Gracias a ellos nosotros podemos llegar a todos ustedes. Ellos son los que manejan la plataforma que hace posible la difusión de esta actividad, de todas estas presentaciones a lo largo de Chile y el extranjero a través de la internet. Muchas gracias Pancho, muchas gracias Gaby, muchas gracias Alfredo por todo el compromiso, el cariño y por habernos dedicado tanto tiempo en la preparación de esta reunión. Se pasaron. Ahora, entonces, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de participar. Nosotros siempre estamos buscando estar alineados con su voluntad, porque cuando uno está alineado en su voluntad todo funciona, todas las ideas surgen, los momentos se dan, se abren las puertas. Entonces creo que lo más importante es tener a Dios primero. Si uno tiene a Dios primero, el resto fluye. Sí, yo también quiero aprovechar de saludarlos a todos en realidad. Qué lindos recuerdos, qué lindos tiempos que podemos compartir y qué lindo que también esto se puede replicar. Esto no queda en una historia, esto es un trabajo de una apertura que parte primero desde el corazón de Dios, porque Él los trae a todos, como decían los hermanos en la mañana de la charla de los mapuches. El Señor los llama a todos, no echa a nadie fuera, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, inculcar de a poco. Así que eso, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Ahora vamos a pasar a la siguiente presentación. También va a ser a través de un video. Esta vez nos va a contar Rosemary Junge, que es vicepresidenta de la Iglesia Luterana en Chile, y dado que ella trabaja acá en Temuco, se unió a la labor también de nuestra comunidad, en un momento muy especial, justamente cuando se estaban celebrando los 500 años del luteranismo en el mundo. Se planteó este desafío, el desafío ecuménico del acercamiento a la Iglesia Católica. Y ella fue una de las artífices que permitió este acercamiento acá a nivel local, acá en Temuco. Entonces quisiera darle la palabra a ella para que nos cuente cómo fue esta experiencia. Buenas tardes a todos y todas. En los ejemplos sobre apertura de nuestra Iglesia Luterana, quiero referirme en esta oportunidad a mi experiencia personal y como Iglesia Luterana en Temuco en la celebración de los 500 años de la Reforma. El 31 de octubre del año 2017 celebramos a nivel mundial los 500 años de la Reforma, es decir, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Y con ello comenzó la Reforma protestante, no solo el cisma en la Iglesia Católica, sino también esta reforma cambió el curso de la historia europea en lo político, social, económico e incluso educacional. Este hecho histórico se conmemoró en conjunto entre la Iglesia Luterana y la Católica Romana, quienes venían trabajando hace 50 años en un diálogo ecuménico entre la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica, lo que nos une como cristianos. Este trabajo conjunto culminó en un documento del conflicto muy interesante de leer, se lo recomiendo, se encuentra en internet.
También se eligió un logo de la conmemoración conjunta luterano-católica de la Reforma, una cruz realizada por el salvadoreño Cristian Chavarría Ayala. El año de la conmemoración de los 500 años de la Reforma comenzó con un culto común el 31 de octubre del año 2016 en la Catedral Luterana de Lund, ciudad sueca donde se fundó la Federación Luterana Mundial en 1947. Este culto histórico lo celebraron en conjunto el Papa Francisco junto al presidente y al secretario general de la Federación Luterana Mundial, con participación de altos dignatarios europeos precedidos por los reyes de Suecia. Para nosotros sudamericanos fue un momento muy emotivo seguir esta liturgia por internet, pues las dos prédicas fueron en castellano, la del Papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio, y del secretario general de la Federación Luterana Mundial, el pastor chileno Martin Junge. La guía litúrgica de conmemoración conjunta de Lund, llamada Oración Común, fue distribuida en todo el mundo cristiano con el fin de replicar esta celebración de inicio del año de la Reforma. Por supuesto, también se organizó en Chile, oficialmente en Santiago, el 30 de octubre del 2016, en la Iglesia Luterana El Redentor. Pero nosotros en Temuco también lo organizamos, el 3 de noviembre de ese año, en el Templo Catedral de Temuco. Fue celebrada en conjunto por nuestro pastor luterano Eduardo Rojo y el obispo de la diócesis San José de Temuco, Monseñor Héctor Vargas. Fue una celebración muy emotiva. Me atrevo a decir que primera vez que se celebraba una liturgia luterana católica en la Catedral de Temuco. Estuvieron presentes miembros de ambas comunidades y autoridades políticas y de las Fuerzas Armadas. Aprovecho a agradecer nuevamente a Monseñor Vargas por haber abierto las puertas de la catedral a este culto en común. En esta celebración nos comprometimos a crecer en comunión. Nos guían los 5 imperativos presentes en el documento del conflicto a la comunión. El primer compromiso es: católicos y luteranos deben comenzar siempre desde la perspectiva de la unidad y no desde el punto de vista de la división, para de este modo fortalecer lo que mantienen en común, aunque las diferencias sean más fáciles de ver y experimentar. El segundo compromiso dice: luteranos y católicos deben dejarse transformar a sí mismos continuamente, mediante el encuentro de los unos con los otros y por el mutuo testimonio de fe. Tercer compromiso: católicos y luteranos deben comprometerse otra vez en la búsqueda de la unidad visible, para elaborar juntos lo que esto significa en pasos concretos y esforzarse continuamente hacia esa meta. El cuarto compromiso dice: luteranos y católicos deben juntamente redescubrir el poder del Evangelio de Jesucristo para nuestro tiempo. El quinto y último compromiso es: católicos y luteranos deben dar testimonio común de la misericordia de Dios en la proclamación y el servicio al mundo. Cada compromiso era leído por alguna pareja y se encendía un ciro. Destaco la participación de la familia Uribe Glaser, como se ve en la foto, donde el papá es católico y Claudia, la mamá, es luterana. En mi calidad de vicepresidenta de la Iglesia Luterana en Chile, también me tocó participar en la celebración oficial en Santiago el 31 de octubre del año 2017, en la Iglesia Luterana El Buen Pastor, que fue encabezada por los obispos de nuestras iglesias, la ILCH y la YELCH, y que contó con la presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el arzobispo de Santiago, Cardenal Esati, el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía, Monseñor Abad, los obispos de las iglesias anglicana, presbiteriana, metodista y representantes de diversas iglesias evangélicas y de otras tradiciones de fe. Como mujer luterana me pidieron dar un testimonio, donde expresé lo que me gusta en nuestra iglesia luterana, que es el no tener dogmas, que no somos fundamentalistas, y la igualdad de género que existe entre nosotros. Somos libres por la gracia y el amor incondicional de Dios, pero el agradecimiento por el amor de Dios nos compromete
a preocuparnos de todos los demás seres humanos y de toda la creación. Al final de mi testimonio expresé: para el futuro deseo que nuestra iglesia se fortalezca y espero que en 500 años más seamos una sola iglesia cristiana alrededor del mundo. Con ello vuelvo a manifestar mi voluntad de trabajar en la unión de los luteranos y la unión de los cristianos en general, tal como lo expresara hace 3 años atrás. Quiero terminar con la respuesta que el Papa Francisco le dio a 1000 protestantes y católicos de Alemania que fueron juntos a Roma a un encuentro con él en el año 2016. Al terminar el encuentro, el Papa hizo medio en broma una pregunta y dijo: ¿quiénes son mejores, los católicos o los protestantes? Y él mismo respondió en alemán: Besser sind wir alle zusammen. Juntos somos mejores. Muchas gracias. Bien, queremos agradecer ahora a Rosemary por la presentación que nos acaba de entregar. Tuvimos algunos problemas técnicos, básicamente, porque las plataformas están un poco colapsadas, parece por el horario o factores climáticos. De todas maneras, las presentaciones que se compartieron se van a publicar también a través del canal de YouTube de la Iglesia Luterana en Chile. Entonces, les pedimos que por favor las puedan ver cuando estén publicadas. Ahí van a ser sin interrupciones, de manera que las puedan ver completas y se entienda mejor el contenido. Pasamos entonces ahora a la próxima presentación. En este caso se trata de una presentación de Heidi Grübler. Ella es miembro de nuestra Iglesia Luterana de Temuco. Ella ha trabajado durante muchos años en una iniciativa que se llama Día Mundial de la Oración. Esta iniciativa parte hace muchos años atrás y cada primer viernes de marzo se hace un culto del Día Mundial de la Oración, que está hecho por mujeres, para mujeres, pero también por la situación que viven las mujeres y los habitantes de un país en especial, y cada año se enfoca en un país diferente. Esto lleva también a coordinarse con otras mujeres dentro del país para preparar este culto, para ir socializando la información, para averiguar más sobre el país y sobre lo que pasa. Y por eso estos cultos nos llevan como a abrir nuestra mirada hacia lo que está pasando con otras personas en el mundo, y también a ver cómo Dios actúa, cómo se vive la fe, cuál es el testimonio de vida de las personas, en especial de las mujeres en ese país. Heidi Grübler fue mucho tiempo, estuvo en el directorio de nuestra iglesia, ha sido una persona muy, muy comprometida en muchos sentidos, así que le agradecemos a ella por la presentación que nos ha preparado. Muy buenas tardes a todos los presentes. Se me ha pedido que hable sobre el Día Mundial de la Oración que nosotros hemos realizado desde hace varios años aquí en Temuco. Paso a explicar. El Día Mundial de la Oración es un movimiento internacional que reúne a más de 170 países en todo el mundo en una oración en un día determinado. El movimiento busca reunir a mujeres de distintas razas, culturas y tradiciones en un día anual de oración común. Anima a las mujeres a tomar conciencia de los problemas que viven las mujeres de otros países, y llaman a tomar conciencia de sus talentos, sus necesidades, y a conocer su país y su cultura. O sea, a orar por ellos y a orar para ellos. De esta manera se demuestra que la oración y la acción son inseparables y que ambos tienen influencias incalculables en el mundo.
El primer viernes del mes de marzo de cada año se realizan cultos ecuménicos en muchas iglesias cristianas en el mundo entero. El participar en el culto del DMO nos permite identificarnos con las mujeres del país elegido, conocer sus idiomas, sus trajes típicos, sus dialectos, su música, su costumbre, su historia, su geografía, su flora, su fauna, sus productos nacionales, sus exportaciones e importaciones, y también su comida típica, su moneda y su educación y su sistema de salud. Y aprendemos a saludar en su lenguaje común o idioma oficial. En la Iglesia Luterana de Temuco se celebra el Día Mundial de la Oración desde hace muchos años. A mediados de la década del 90, la esposa del pastor Gerstenberg era la delegada acá en Temuco. Y ella comenzó a impulsar los cultos del DMO en nuestra comunidad. Al grupo del Dienstagstreff, encuentro de mujeres de los días martes, les tocaba preparar el culto y con mucha creatividad y entusiasmo lo informaban en los libretos y a cada participante se le tocaba representar a una mujer del país y su situación de vida, o bien asumir una parte de la liturgia. Así llegamos a conocer países y los que seguramente nunca llegaríamos a visitar, y menos aún conocer, y menos aún saber de las necesidades que tienen allí sus mujeres. Con el tiempo se formó acá en Temuco un grupo llamado Fraternidad Ecuménica de Temuco, con actividades ecuménicas que se reunían en celebrar encuentros en común en forma mensual el segundo martes de cada mes. Y los integrantes de esta iniciativa siempre venían a acompañar a nuestro culto, a nuestra iglesia, en el Día Mundial de la Oración. Los asistentes a esta ceremonia se quedaban después del culto para compartir un pequeño ágape y degustación de alguna comida típica del país que este año estaba en oración. El 2019 se oró por Zimbabue, diciendo a todos Soli Bonani, que quiere decir buenas tardes. En el año 2011, el Día Mundial de la Oración se celebró por Chile, con el lema ¿cuántos panes tienes?, basado en el versículo de San Marcos 6, versículo 38, a nivel nacional y local. 35 mujeres de diferentes confesiones y lugares de residencia participamos durante 2 años previos en la preparación de este culto. Como la colecta del culto está destinada al país y a sus obras, en esa oportunidad se recibió para nuestro país un considerable aporte en dólares desde el extranjero, destinado a diversos proyectos de obras sociales. El dinero que se recibió desde Alemania estaba destinado a proyectos con enfermos del VIH-Sida. La Iglesia Luterana de Temuco presentó un proyecto. Los enfermos de SIDA, VIH-Sida celebran esta Navidad en familia, lo cual consistió en la recopilación de datos, número de enfermos, una cifra mucho mayor de lo que la mayoría de nosotros pensábamos. Conocer su agrupación, conocer la cantidad de personas que lo integraban y sus necesidades. El dinero recibido se destinó a celebrar una linda Navidad a los enfermos del VIH-Sida con sus familias. Fue una reunión muy emocionante. Los niños, algunos con enfermos de SIDA, se presentaron, hicieron la presentación del pesebre de Navidad y fue muy aplaudida por todos los presentes. En la actividad participaron cerca de 80 personas. Fue una tarde muy entretenida, música con canto, rica comida en el patio de un gimnasio, de un colegio que se nos facilitó sus instalaciones y obviamente los pequeños recibieron su regalo navideño. ¿Cómo ayuda nuestra iglesia? El año pasado supimos a través del grupo ecuménico que en la iglesia Safemi, que significa sanación, fe y misericordia, se está organizando una olla común para ir en la ayuda de los inmigrantes venezolanos que han llegado a nuestra ciudad y que todavía no tienen trabajo o redes de apoyo. En nuestra iglesia, el grupo de Dienstagstreff compró alimentos y se los fuimos a entregar. En esa ocasión tenían integrantes para preparar una cazuela chilena, plato desconocido para los inmigrantes venezolanos, quienes preparaban el almuerzo. Ellas, las mujeres venezolanas,
Picaron todos los ingredientes y resultó más bien un charquicano carbonada. Obvio, no conocían la cazuela nuestra con presas mucho más grandes. El aporte de ropa y alimentos para su despensa fue recibida con mucha gratitud por parte del pastor y de las mujeres que estaban en ese momento en las sedes de calle San Martín en Temuco. Las reuniones del DMO Chile se celebran 2 veces al año y como representante de la Iglesia Luterana he tenido que participar en todos ellos. El último en forma virtual, realizado en septiembre en la sede del Ejército de Salvación de Temuco, con participación de mujeres de 10 países de habla hispana, dirigido por la presidenta y la secretaria que vive en Estados Unidos. De Chile solo participé yo. Desconozco la razón de la no participación de las otras delegadas y de las otras confesiones. En nuestra iglesia también se han realizado reuniones de la directiva del DMO Chile con muy buenos resultados y se les ha recibido compartir un almuerzo y once y hasta se les ha ofrecido alojamiento a los que venían desde más lejos. Así se organiza año a año el DMO del año siguiente, que el año 2021 será para Vanuatu. De esta manera se ha ido tejiendo redes importantes y lindas amistades en torno a la celebración de los cultos ecuménicos. Así se han logrado generar nexos muy importantes, como el que llevó a una de las voluntarias de la obra, Gustav Adolf de Alemania, que estaba entre nosotros a colaborar en una escuela rural Camino Junco, gracias a las conversaciones posteriores al culto ecuménico del DMO en nuestra iglesia. Agradecemos a Dios por esa iniciativa que nos ha llevado a abrirnos como comunidad a otras personas, a compartir la fe y a percibir también necesidades de nuestro entorno y a poder apoyar en el espíritu del amor cristiano. Para el DMO de Chile del año 2011 se comenzó con un versículo bíblico que quiero en esta oportunidad compartir con ustedes. Dice así, en Deuteronomio 8, versículos 7 al 11, dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra, en la buena tierra, tierra de arroyos, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y miel, tierra en la cual se comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás, y bendecirás a tu Dios por toda la buena tierra que te ha sido dada. La oración es un diálogo entre Dios y los hombres, que a Él se le agradece y se le pide perdón, y se le solicita su bendición y ayuda. Muchas gracias. ¿Ok? Bien, seguimos nuevamente con problemas técnicos. Al parecer hay un problema en la plataforma de YouTube que impide seguir transmitiendo en vivo vía streaming. Por lo tanto, hemos concentrado nuestros esfuerzos en Facebook para seguir transmitiendo en este espacio. Ahora tomamos la decisión también de hacer las siguientes ponencias en vivo, de manera que podamos manejar un poco mejor la transmisión. A continuación queremos darle la palabra al pastor Emir, para que nos cuente cuáles son los esfuerzos que ha hecho su comunidad para generar una apertura, cuáles esfuerzos han sido exitosos, cuáles no tanto, cuáles han sido los factores decisivos, qué es lo que podemos aprender de la labor que ellos han hecho ya. Muchas gracias, pastor Emir, bienvenido también a este espacio como representante de la comunidad de Valdivia y como representante de uno de los pastores más nuevos también del Colegio Pastoral de la Iglesia Luterana en Chile. Muchas gracias, querido Eduardo, colega, hermano, por esa presentación. Y bueno, sí, no sé si soy el más nuevo, ¿no? Yo creo que sí. 5 años ya en la Iglesia Luterana, 5 años maravillosos, por supuesto, en este lugar, en la ciudad más linda de Chile, etcétera. Así que eso me tiene muy, muy, muy contento. Quisiera compartir con ustedes algunos modelos, algunas cosas que hemos estado haciendo. Fíjense que incluso el lenguaje que estamos ocupando nos da para reflexionar, ¿no? Cuando hablamos de
modelos de apertura, ¿no? O sea, recién estamos pensando un poco en estos modelos para que nos puedan ver desde afuera, ¿no? Entonces, después de estos modelos, se pueden también mezclar los modelos de entrada, ¿no? Primero apertura, después la entrada, ¿no? El ayornamiento, como decían en el Vaticano II. Abrimos las ventanas, ¿cierto? Para que entre aire fresco también y nos oxigene los pulmones espirituales del alma también en nuestras comunidades, ¿no? Y que se pueda mezclar estos olores, ¿no? Que están en nuestras iglesias, nuestras comunidades. Quiero compartir algunas cosas con todos ustedes, algunas cosas que hemos hecho, como decía el pastor Eduardo, algunas cosas hemos hecho y nos han salido bien, otras no tanto. Estamos aquí en este proceso de modelos de apertura. Pero lo primero que les quiero comentar, que nosotros hemos estado haciendo ya hace algunos años en la Iglesia Luterana de Valdivia, es que cultos en alemán ya prácticamente no tenemos. De hecho, al año creo que estamos haciendo 2. Y cuando los hacemos, de hecho los hacemos en un horario que no es a las 11 de la mañana el domingo, sino que los hacemos una hora antes. Es decir, todos los cultos oficiales, digamos, todos los domingos a las 11 de la mañana, el culto oficial, digamos, principal, es siempre en español, y eso ha sido sumamente positivo para Valdivia mismo, ¿no? Porque nosotros como Iglesia Luterana, el hecho de abrirla significa también entrar en diálogo con las comunidades que nos circundan, porque las comunidades valdivianas, en este caso las otras comunidades de las otras ciudades, siempre han tenido vallas para llegar a nuestra iglesia. Bueno, y una de esas vallas es el idioma, hay otras vallas que son estructurales, etcétera. Está el desconocimiento de quiénes son los luteranos, qué creen los luteranos, ¿no? Para muchos evangélicos los luteranos son católicos, para muchos católicos son evangélicos, hay una mezcla ahí de cosas. Entonces hay que ir limpiando esas vallas para poder entrar en diálogo y comunicación con nuestras comunidades, es decir, con nuestras ciudades. Por lo tanto, el hecho de que nosotros tengamos nuestros cultos principales, todos los cultos los domingos en español, ha sido una cosa muy buena para nuestra comunidad, no solo para la gente que no viene de la tradición luterana, sino también para muchos luteranos que ya no hablan alemán también. Entonces ha sido muy positivo eso, y podríamos decir que como modelo de apertura nos ha funcionado bastante bien. Otras cosas que hemos estado haciendo, por ejemplo, desde hace 3 años, hacemos un bazar de Navidad, y esto significa que abrimos la iglesia 3, 4, 5 días, la abrimos al público, invitamos a pequeños empresarios a que pongan sus stands y vendan sus artesanías en el hall de la iglesia. Y como estamos en una súper buena ubicación en pleno centro de Valdivia y la economía ha estado un poco trastocada los últimos años, entonces esto ha sido muy positivo por 2 cosas. Primero, porque los artesanos, las personas que hacen dulces, juguetes, bolsitas, etcétera, y que no solo son de nuestra comunidad, de hecho la mayoría son personas de afuera de la comunidad, y prácticamente les damos ese espacio, sienten una conexión con la comunidad muy, muy intensa y muy positiva. Pero además, el hecho de abrir las puertas, abrir las rejas, abrimos las puertas, sacamos los parlantes para afuera, ponemos villancicos, ponemos letreros, etcétera, ha hecho que muchos valdivianos empiecen a entrar a la iglesia y decían: oye, yo nunca había podido entrar a esta iglesia, no sabía por dónde se entraba, no sabía si se podía hacer, y nosotros le damos un tour, le decimos: pase por favor adelante, y abrimos las puertas y que conozcan el templo, que vean el órgano ahí, vayan al campanario, etcétera. Entonces, como modelo de apertura también ha sido muy, muy positivo. Otra cosa también, entendiendo que en nuestras comunidades hay una mixtura, ¿cierto? Relaciones o diversos lugares de donde vienen las personas, católicos, luteranos, evangélicos, de todo vienen. Entonces, hemos tratado de hacer una mixtura, por ejemplo, en torno a la cuestión musical. Entonces hemos mezclado la música de órgano y nuestros himnos clásicos también con guitarra, con cajón peruano, con piano, etcétera, y eso ha sido sumamente positivo porque de alguna forma intentamos también que las personas que se conectan con Dios desde sus tradiciones sensoriales, ya culturales y musicales, también se sientan parte de nuestra comunidad. También, por supuesto, hay una cosa que es una de las cosas más positivas que uno a veces no piensa, ¿no?
es haber tenido, y bueno, y eso siempre lo ha tenido la iglesia de Valdivia, un cafecito después del culto. Yo cuando estoy oficiando el servicio les digo, mire, el servicio tiene dos momentos. El primero lo hacemos aquí en el templo, la parte litúrgica, y la segunda parte del culto es afuera ahí en el hall, donde comemos galletas, los niños juegan, corren, etcétera, y ha sido súper importante. Yo digo que es la segunda parte del culto, porque muchas personas nos han dicho que uno de los motivos por los cuales se quedaron en nuestra comunidad es porque en ese punto podían vivenciar qué es ser luterano, qué creen los luteranos en la conversación más distendida, que suele durar a veces el mismo tiempo que dura el culto, y no despreciamos para nada la bienvenida a la iglesia. O sea, la persona que se ponga en la puerta a dar la bienvenida es clave para mucha gente que viene por primera vez a una iglesia que siempre ha visto de afuera, ¿no? En el caso de la iglesia luterana de Valdivia, es una mole de piedra enorme, entonces para muchos ya era intimidante entrar a esta congregación o a esta comunidad, entonces tener a alguien en la puerta que dé la bienvenida amorosa y cariñosa y empáticamente ha sido una clave sumamente importante. Por otro lado, como modelos de apertura, también hemos tenido conciertos, como muchas iglesias luteranas, ¿no? Nos gusta la música, nos gusta la cultura, nos gusta la música coral. Nosotros aproximadamente al año tenemos entre 20 y 25 conciertos. Ahora, ojo, esto no significa que abrimos las puertas para conciertos y los domingos se nos llena la iglesia de gente. Simplemente son modelos de apertura, ¿no? Nosotros decimos, aquí está el lugar, aquí está el espacio, lo podemos ocupar, y en alguno de esos conciertos yo u otra persona del directorio, por ejemplo, de la iglesia, da la bienvenida. Entonces, bienvenidos a nuestra casa, esta es su casa, pasen, siéntanse cómodos, y así como que no se note tanto, los invitamos a que venga a conocer nuestro servicio luterano. También está, desde hace 2 años, abrimos las puertas para el Día del Patrimonio, y la gente viene, ese es un domingo, ¿no? La gente viene y le damos un tour, formamos grupos y se les da un tour por el templo para que conozcan, y mientras se les va dando el tour, entonces se les cuenta un poco de qué se trata la iglesia luterana. Y nosotros, para los 500 años de la Reforma, por ejemplo, hicimos unos paneles grandes con la historia de la Reforma de Martín Lutero y qué creemos los luteranos, y los colgamos afuera de las rejas, porque estamos justo frente a un paradero muy concurrido de micros aquí en Valdivia, y era impresionante ver cómo la gente se paraba, sacaba fotos, leía todos esos paneles, etc. Ahora, esto no es la clave del éxito, ¿no? Estamos en una sociedad que se está alejando de las convenciones religiosas. La muerte de los metarrelatos, le dicen algunas personas, ¿no? Estas cosas que nos daban estructura, hoy día la gente se las está, por decirlo de alguna forma, bypaseando. Hay una búsqueda de espiritualidad, pero sin estructura, por lo tanto la religión sufre una crisis. Nosotros hemos hecho todas estas cosas y siempre tenemos algunas ideas, en algunas nos han resultado más que otras, y sin embargo el elemento principal, si yo pudiera de todo esto definir cuál es el punto principal en el cual las personas que han llegado a nuestra comunidad, que son cerca de 30, 40 personas en estos años, que tampoco es una avalancha de gente, pero para nosotros es importante, un punto central ha sido simplemente el acercarnos y conversar con ellos. Nada más que eso. No hemos tenido que hacer magia ni prestidigitación, simplemente acercarnos a ellos y mostrarles que somos una iglesia. Yo le digo a la gente, esto es una iglesia, no es otra cosa. Vengan cuando ustedes quieran, participen de lo que ustedes quieran, llénense del espíritu, de la lectura, de la palabra, etc. Y disfruten también nuestra liturgia, que es tan bella. Así que el elemento humano es fundamental en todas estas cosas que hacemos, ¿no? Con alegría y sencillez de corazón, nada más. Eso sería el texto que nosotros podríamos dejar, haciendo todas las cosas que hacemos con alegría y sencillez de corazón, y el Señor ha ido añadiendo poco a poco a la iglesia las personas que se sienten ahora parte de nuestra familia. Eso podría comentar también en este Kirchentag online al que nos han invitado cariñosamente también nuestros hermanos de la Iglesia Luterana de Temuco. Así que les mando un gran abrazo, un cariñoso abrazo desde la comunidad luterana de Valdivia. Bendiciones y paz del Señor. Muchas gracias, Emir, por haber resumido este tremendo trabajo de los últimos años en la comunidad de Valdivia.
Creo que hay hartas iniciativas que resultan súper interesantes para ver cómo las podemos replicar, cómo podemos aprender de ellas. Y creo que es un buen resumen, con sencillez de corazón y con alegría, con esa calidez humana. Yo creo que eso es lo que transmite realmente comunidad, lo que nos ayuda a conectarnos más profundamente con los demás y que en el fondo motiva a las personas también a quedarse ahí, a sentir que ahí hay una patria espiritual, un espacio humano donde también percibimos la presencia de Dios. Así es que muchas gracias por compartir esas experiencias con nosotros. Pastor Emil, muchas gracias. Como nos ha resultado un poco mal con los videos y hemos tenido algunos retrasos e interrupciones, voy a seguir yo con la presentación que correspondía a Temuco, que estaba en el último lugar, para ver si mejora la calidad del video y podemos transmitir en último lugar el video preparado por la pastora Hanna y por Felipe Sepúlveda de la Comunidad de Santiago. Ellos también se plantearon la misma pregunta: ¿qué es lo que ha llevado a abrir las puertas de nuestra comunidad, a abrirnos hacia nuestro entorno, a permitir que otras personas conozcan nuestra iglesia? Paso entonces a presentar. Gaby, ¿van a presentar ustedes la presentación PowerPoint a través del streaming o la presento yo desde mi computadora? ¿Te puedo ayudar a compartirlo o lo compartes tú? Tú decides. Ya lo comparto yo mejor. Ya. Un momento, por favor. Muy bien. Experiencias de apertura en la Iglesia Luterana de Temuco. Ahí vemos como imagen inspiradora una ventana abierta por la cual entra luz, nos ayuda a definir mejor qué es lo que tenemos adentro, nos ayuda a ventilarnos, nos ayuda a mirar hacia afuera, a sentir la luz del sol como un testimonio de la naturaleza del Creador. Y creo que eso nos hace falta en todo sentido, digamos, en esta sociedad tan hermética que nos hemos vuelto, tan concentrados en el mundo, digamos, online, o también nosotros mismos, se nos vuelve importante abrir las ventanas. Venimos, como decía en un principio, de una tradición de una iglesia de trasplante. Cuando se invitó a los inmigrantes alemanes a venir a Chile, muchos venían con la idea de reproducir su pueblo natal. Entonces, cuando llegaron acá, se establecieron, trataron de constituir un presente y un futuro en el campo o también en pequeños asentamientos, y en esos asentamientos trataron de repetir las mismas estructuras que tenían en casa. Así entonces surgió un colegio alemán, surgió un club deportivo alemán y por supuesto también la iglesia alemana. En ese tiempo se entendía más como iglesia alemana que como iglesia cristiana, quizás en algunos contextos. Por otro lado, muchas veces los asentamientos de los inmigrantes se establecieron allí donde muy pocas personas querían ir, ya sea porque, por la dureza de la naturaleza, porque era de difícil acceso, o bien porque todavía había mucho que hacer. Por tanto, los asentamientos de inmigrantes alemanes quedaron muchas veces, digamos, más bien aislados, tanto geográficamente como culturalmente, porque siguieron hablando en su idioma natal, y por eso les costaba también abrirse al medio, y al medio integrarse a esta sociedad de los asentamientos de inmigrantes. Con el tiempo, digamos, fue surgiendo una iglesia entonces alemana cristiana, luterana también, y recién en los años 60, es decir, cuando se empezó a perder poco a poco el idioma alemán, cuando hubo más matrimonios mixtos, se llamaban en ese tiempo, entre chilenos y alemanes, entonces empezó a surgir esta idea de que la iglesia podría hablar en español, y que también la iglesia se podría abrir hacia la población chilena. Digamos que podría asumir este llamado a la misión que nos hace Jesús. Por otro lado, también empezamos a percibir que había una falta de renovación, falta de crecimiento. En ese tiempo, digamos, hasta ese momento todavía venían pastores principalmente de Alemania. Poco a poco empezaron a haber pastores chilenos también o de otros países. Y se empieza a producir una renovación interna y externa. De ahí surge la pregunta, bueno, ¿cómo podemos ser iglesia? ¿Vamos a constituir acaso un puente entre dos culturas, dos realidades, entre la cultura germana, por así decirlo, y la cultura chilena, y en el medio ponemos el Evangelio y la palabra de Dios? ¿O cómo nos imaginamos esa apertura? Uno de los versículos que para mí ha sido muy inspirador
en este proceso ha sido el llamado que recibió el apóstol Pablo en uno de sus primeros viajes misioneros. Él estaba empecinado en seguir en la misión en la península de Asia Menor, pero de repente tuvo un sueño, y ahí se aparece un hombre que lo llama a ir a misionar a Macedonia. Le dice: pasa a Macedonia, ayúdanos. Eso significaba para el apóstol Pablo cruzar el mar hacia la península griega. Muchas veces este mar es bastante tempestuoso, especialmente en invierno, pero por otro lado también implicaba este desafío de exponerse a una cultura completamente diferente, marcada por la racionalidad de la filosofía y también por el ejercicio de la ciudadanía, como se entendía la polis griega desde la antigüedad. Pero el apóstol Pablo se decide de todas maneras a dar este paso, y quizás ese es el paso que también somos llamados nosotros a hacer, a abrirnos, a ir hacia la otra orilla, a ir hacia la otra vereda. Ahora, ¿cómo asumimos nosotros ese llamado y este desafío desde la comunidad luterana? Yo diría que hubo 5 aristas o 5 dimensiones. Una era la renovación del culto, la renovación interna. En segundo lugar, la renovación de espacios, la renovación física. En tercer lugar, priorización de labores pastorales, ver qué es aquello que nos ayuda a crecer. Y después, cómo nos hacemos presentes en el entorno inmediato y en el entorno más lejano. Eso paso a continuación a explicar. Primero que nada fue el culto del gran desafío. Cuando yo llegué a la iglesia luterana de Temuco, el himnario que se usaba era un himnario alemán del año 1963, con una letra que era chiquitísima, había que leerla con lupa, y las canciones, por supuesto, todavía de una espiritualidad bastante antigua, digamos, que resultaba anacrónica. Entonces, uno de los desafíos fue ir renovando el repertorio de canciones, ir integrando canciones nuevas y buscar la posibilidad de conseguir un himnario nuevo. Y así nos topamos, o sea, pudimos traer acá un himnario alemán de los más nuevos que se han editado, con muchas más canciones, sobre todo canciones más modernas. Una segunda arista fue el culto familiar, hacer un culto que fuera más cercano para los niños en el medio de la iglesia, pero que también integrara a las personas de mayor edad, adultos, y también a las personas de tercera edad. Y lo bonito es que así podían venir toda la familia, o sea, abuelos con los hijos y los nietos. Entonces se hacía una reflexión, digamos, dramatizada, y después, mientras se profundizaba la reflexión con los adultos, con los niños se hacían manualidades, y estaban todos ahí juntos y revueltos en la iglesia, y eso generaba un clima muy lindo de compartir en familia. Otra de las cosas que nos dimos cuenta era que, digamos, las personas de la tercera edad tenían muchas dificultades para escuchar bien el culto, había un sistema de amplificación bastante arcaico, y hicimos todo un proceso de levantar fondos para conseguir un nuevo sistema de amplificación, instalar parlantes, y eso a propósito de un culto de Navidad, para que los niños pudieran actuar y se escuchara bien su voz, lo que resultó muy bien. Otra arista en este proceso de apertura, o de renovación más bien interna primero, fue ir traduciendo los cultos en alemán, porque muchas veces pasaba que cuando lográbamos integrar a más personas que venían del mundo más bien hispanoparlante, cuando llegaban al culto en alemán se encontraban con que no entendían nada. Y por otro lado, la parte alemana de la comunidad decía: por fin podemos nuevamente vivir un culto en alemán. Entonces buscamos construir un puente a través de una traducción del culto. Entonces, cada vez que se hace un culto en alemán en la iglesia, se proyecta una traducción en PowerPoint de tal manera que todos puedan entender de lo que estamos hablando. Y finalmente también renovamos el repertorio de canciones en español, y también usando otros instrumentos como la guitarra. Antes lo clásico era el órgano y a veces el piano. Ahora tenemos un mayor repertorio y mayor amplitud de instrumentos musicales. Segunda arista fue la renovación de espacios. Ahí tenemos un antes y un después. Antes, bueno, la iglesia cuando recién se construyó estaba pensado como un espacio multiuso. Sin embargo, el espacio era tan multiuso que perdía un poco su digamos, identidad especialmente espiritual. Como que de repente faltaba un centro, faltaba la idea de equilibrio que es tan importante en un templo. Y por otro lado, la comunidad se había acostumbrado a vivir esta espiritualidad hacia adentro, entonces como que habían crecido las plantas en torno a la iglesia, tanto así que nadie sabía que había una iglesia tras los matorrales que estaban delante. Y por otro lado, el espacio de culto, como les decía, se veía así como falto de equilibrio y de foco. Entonces hicimos un proceso bien bonito,
llamamos a un concurso de diferentes proyectos arquitectónicos, le pedimos a la comunidad que votara cuáles eran aquellos proyectos que más nos convencían, y finalmente tuvimos 2 proyectos como ganadores en este concurso. Uno que planteaba una renovación interna del espacio del templo, y un segundo proyecto que planteaba la renovación externa, y le preguntamos a ambos arquitectos si estaban de acuerdo en conjugar sus proyectos, lo que no siempre resulta, y ambos sí estuvieron de acuerdo, y eso logró entonces llegar a lo que tuvimos, digamos, renovar este espacio cultural con mayor cantidad de luz, con otro orden de las bancas, con un espacio, digamos, que acoge, allá atrás hay como este espacio de madera como que es una prolongación de un abrazo, y por otro lado esta renovación externa de una iglesia transparente, que se ve desde afuera qué es lo que sucede dentro de la iglesia. Y así también fuimos renovando otros espacios, entonces eso resolvió varios desafíos que teníamos: entrada para la iglesia, entrada para el jardín infantil que tenemos en la iglesia sin tener que pasar por la iglesia, cada entrada separada, por otro lado mayor visibilidad, ¿no es cierto?, renovación de espacio litúrgico, y también de las relaciones humanas. Nos dimos cuenta que era otra la calidad de la relación cuando era una iglesia más transparente. Y así seguimos renovando otros espacios, como por ejemplo la sala de los jóvenes, que ellos mismos les tocó pintar, con mucho éxito, y ahí están todos sentados en la alfombra, en este espacio más cálido. Después, priorización de las labores pastorales. Muchas veces uno como pastor siente que hay que hacer todo, todo lo que a uno le es heredado, digamos. No obstante, no todo es posible hacer. Y sobre todo la comunidad también tiene muchas veces recursos humanos limitados. Entonces ahí nos preguntamos qué es lo que se puede, qué es lo que puede florecer y lo que quiere florecer. ¿Dónde tenemos que poner todos nuestros esfuerzos? ¿Qué necesita mayor presencia pastoral y mayor presencia regular? ¿Y qué está dentro de lo factible? Eso nos llevó a tomar decisiones difíciles. Muchas veces como pastor uno siente que es una especie de malabarista, ¿sí?, que tiene que apagar incendios por un lado, tiene que estar ante las urgencias, pero por otro lado ver a qué le doy la mejor priorización en qué momento. Vimos que el pastor de Temuco tradicionalmente asistía a la comunidad de Los Ángeles. Sin embargo, la comunidad de Los Ángeles quedaba muy lejos, a 160 kilómetros. Por otro lado, la comunidad de Los Ángeles quería solamente un culto al mes, y costó mucho levantar un trabajo con niños, pero por otro lado veíamos que en Villarrica la comunidad estaba creciendo, cada vez llegaban más familias jóvenes desde Santiago a vivir a Villarrica, y que por otro lado el colegio donde está, el espacio donde estaba construida la iglesia iba a ser vendido, porque es del colegio alemán. Por lo tanto la iglesia iba a quedar como huérfana en cuanto a su templo, por lo tanto necesitaba más trabajo pastoral. Entonces, como se iba a convertir en una comunidad gitana, nos decidimos acompañar más esta comunidad y dejar de lado entonces el trabajo en Los Ángeles y pasarle, digamos, como a otra persona, a otro pastor entonces esta responsabilidad, y nosotros concentrarnos en aquellos que estaban más cerca. Y así también en la comunidad de Temuco decidimos como fortalecer aún más el trabajo con niños y también el trabajo con adultos. Así fue surgiendo como este grupo de confirmandos de adultos que ustedes ven en la foto celebrando el cumpleaños. En presencia del entorno, también nos dimos cuenta lo importante que es insertarnos en el entorno. Por ejemplo, en el colegio alemán muchas veces anteriormente había en clase de religión, y eso era todo el aporte del pastor de la comunidad. Y había, en un momento pareció importante como tener mayor presencia. Una de las aristas o los caminos a través de los cuales se logró eso fue un espíritu ecuménico de colaboración. Por ejemplo, con la persona que hace las clases de religión católica, la Fra María Paz, con ella muchas veces nos reemplazamos mutuamente. Si ella no puede estar presente, yo la reemplazo, y si yo no puedo estar presente, entonces ella me reemplaza a mí, por ejemplo, cuando tengo un funeral, y de esa manera se muestra en el día a día que somos cristianos, que tenemos diferentes caminos hacia la fe, diferentes formas de expresarla, pero no por eso nos rechazamos o no por eso no podemos dejar de compartir espacio. En segundo lugar, también como pastor tuve la posibilidad de explorar otros ámbitos educativos en el colegio alemán, haciendo clases en el bachillerato internacional, en el programa o bien clase de alemán o en formación valórica en este momento, y eso nos ayuda a llegar también a otras personas. Y por otro lado también estoy participando en el comité de bioética de la clínica alemana, y eso también nos lleva como a poder exponer muchas veces, digamos, perspectivas diferentes respecto a la espiritualidad y respecto también al tema de espiritualidad y enfermedad. Ahora, saliendo del entorno como especialmente alemán,
También nosotros hemos abierto el espacio para invitar a grupos a hacer conciertos y eso ha sido muy, muy lindo. Ahí se nota lo hermoso que es nuestro espacio también para los conciertos. Hemos abierto también una página web, que era algo que estaba pendiente hace mucho tiempo, lo que nos da presencia online. En tercer lugar, yo he tratado también de llevar exposiciones desde la perspectiva luterana a otros ámbitos, incluso a la Universidad Católica de Temuco en algunas ocasiones. Y finalmente, una experiencia que ha sido muy conmovedora para nosotros ha sido la Mesa de Diálogo Interreligioso, donde nos reunimos con otras comunidades religiosas de la ciudad, compartimos y también vemos cómo construir juntos un referente de la convivencia entre las religiones. Y ahí hay una foto que para nosotros es muy significativa cuando se hizo una oración por la paz social, cuando comenzó esta revolución social a finales del año pasado, y ahí estaban presentes todas las religiones, desde la comunidad budista hasta una rogativa mapuche, y todos pudimos compartir este espacio de fe y sentir que estábamos orando por lo mismo, que nos estábamos acompañando y fortaleciendo mutuamente, y eso fue una hermosa vivencia. Ahora bien, ¿cuáles son las observaciones? ¿Qué es lo que sacamos en limpio de todo esto? Esta labor debe ser compartida y apoyada por toda la iglesia. En el fondo no puede ser solamente el pastor el que realiza este trabajo de apertura. De lo contrario, en algún momento se acaban las fuerzas y no hay continuidad de este trabajo. En segundo lugar, ha sido difícil alcanzar a las familias más jóvenes. Muchas veces uno las ve llenos de trabajo, de compromisos familiares, y pocas veces toman el tiempo de asistir a la iglesia y dar continuidad también a la labor con los niños y con los jóvenes. Y por otro lado, tampoco sabemos con certeza si el modelo de puente entre dos culturas es realmente efectivo para nuestra misión. Es algo que todavía está abierto. Hasta ahí entonces mi presentación. Espero no haberme alargado demasiado. Y eso sería todo. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver si podemos transmitir el video que ha preparado la comunidad de Santiago respecto también a sus experiencias de apertura de crecimiento. Queremos compartir con ustedes algunas medidas, algunas actividades que realizamos aquí en la comunidad El Redentor en Santiago para acercarnos a la gente, para hacernos conocer. Un aspecto abarca el clásico del Internet, de las redes sociales. Enviamos regularmente emails para avisar todas nuestras actividades y para compartir información. Tenemos una cuenta en YouTube donde desde la pandemia compartimos los cultos y devocionales. Y también tenemos ya desde hace más tiempo una cuenta en Instagram en que mostramos qué actividades realizamos, y tenemos también desde hace mucho tiempo una cuenta en Facebook. Creemos que es importante tener esas distintas cuentas porque los más jóvenes ya no se mueven en Facebook, pero sí en Instagram. Y por supuesto, tenemos desde hace mucho tiempo una página web donde también compartimos todas esas informaciones y actividades. Durante el tiempo me he dado cuenta que muchas personas encuentran a nuestra comunidad a través de la página en Internet. Pues buscan Iglesia Luterana y una de las primeras cosas que les aparece aquí en Chile es la página web de nuestra comunidad. En la Iglesia Luterana del Redentor, una de las formas en que desarrollamos la apertura es a través de la cultura. Nuestro templo está abierto para todas las organizaciones que lo solicitan para poder tener conciertos o exhibiciones culturales. Tenemos desde coros, orquestas de cámara, instrumentistas que desarrollan su actividad dentro del templo, y eso permite que muchas personas vengan y conozcan un poco más de nuestra comunidad. También la parroquia formó un coro comunitario hace ya casi 5 años a cargo del señor Italo Rifo, y
Y este coro ha sido una gran fuente de misión, porque participan miembros de la comunidad y personas amigas también. Y varias personas han querido formar parte de la comunidad porque han llegado a la iglesia a través del coro. Porque la cultura, sobre todo musical, que se manifiesta a través del luteranismo, es algo que le interesa a muchas personas. Entonces es como también un aporte que se puede hacer a la cultura, pero también es un aporte espiritual a la comunidad. También a nivel de exposiciones, nosotros participamos todos los años en el Día del Patrimonio, donde abrimos el templo por 2 días a que sea visitado por las personas. Las personas generalmente no saben que los templos luteranos están abiertos todo el tiempo y que no es necesario ser luterano para entrar. Así que aprovechan estos momentos y ahí les mostramos una muestra histórica fotográfica de la historia de la comunidad, sobre todo de Rodolfo Filippi, que es uno de los miembros fundadores de la comunidad y también es un destacado personaje de la historia de Chile. A través de él y a través de las familias que generaron la comunidad, repasamos un poco de la historia de Santiago, de la historia del barrio, así como de algunos personajes históricos que tenemos, algunos personajes bastante curiosos, personajes de nuestra comunidad que participaron en las guerras mundiales y otro tipo de historias. Que a la gente le gusta mucho conocer también. Es un buen detalle abrir el templo para la comunidad. La comunidad lo aprecia mucho y viene y lo visita. También en esos momentos se hacen conciertos y también se celebra el domingo los cultos de la forma tradicional para que la gente tenga la oportunidad de participar de la misa luterana. También el templo lo facilitamos para el ensayo del Coro Gospel Santiago, que es un coro de más de 150 personas que se junta los lunes para poder cultivar esto del gospel. Realizamos cultos especiales y otras actividades espirituales. Cada marzo realizamos un culto al inicio del año escolar, en cual pedimos la bendición para los niños y los jóvenes que inician el año académico. Desde hace algunos años hacemos una vez al año un culto para recordar los bautizos de todos los niños y niñas que fueron bautizados el año anterior. Y en este culto les entregamos también la paloma que colgamos después de cada bautizo. Desde hace algunos años y el año pasado retomamos celebrar un culto para recordar las confirmaciones de las personas que se confirmaron desde hace 50, 60, 70 y 80 años. Ya por muchos años realizamos el culto en que se recuerdan los caídos en situaciones de guerra y conflictos armados. Es un culto de tradición alemana que se llama Volkstrauertag. Este culto siempre realizamos junto con la comunidad La Reconciliación y la embajada alemana. Se realiza en nuestro templo porque afuera en el patio hay una piedra de conmemoración a los fallecidos de las 2 guerras mundiales. Realizamos las oraciones con cantos de TC. TC es una comunidad interconfesional y internacional radicada en Francia. En estas oraciones hay lecturas bíblicas y se cantan canciones cortas que son meditativas y que se repiten varias veces. Ya desde hace muchos años realizamos cultos para los adultos mayores en 2 hogares de ancianos. También una forma de apertura que tiene la comunidad hacia la sociedad de la región metropolitana es que participamos de algunas organizaciones importantes. Una es ADIR, que es la Asociación del Diálogo Interreligioso para el Desarrollo Humano, que es una agrupación que reúne tanto a los luteranos con otras confesiones cristianas como los católicos apostólicos romanos, la Iglesia Ortodoxa,
árabe y del Patriarcado de Antioquía, la fe Bahá'í, Brahma Kumaris, los pueblos originarios, y así una gran cantidad de expresiones de fe que uno ni se imagina que existen, y es interesante conversar todos en una mesa de igualdad. Eso ha sido como una actividad que nos ha permitido también tener apertura a la región metropolitana. Y finalmente el año pasado, como iba a ser la COP en Santiago de Chile, realizamos una nueva alianza interreligiosa y espiritual por el clima, donde somos una de las iglesias fundadoras. Y este año decidimos renovar el compromiso con la IEC, donde también las distintas espiritualidades y religiones que están presentes en el país convergen en el sentir que todos tenemos que trabajar para poder mejorar esto que es la creación, la tierra en que vivimos, y claramente las religiones en sí, las espiritualidades tienen mucho que decir y también mucho que enseñar a sus miembros, seguidores, los feligreses en general, acerca del cuidado del medio ambiente, que para nosotros también es la creación de Dios. Nuestra comunidad hizo un convenio con el Servicio Evangélico del Migrante. Es una organización que ayuda a migrantes, sobre todo venezolanos y haitianos. Les da apoyo jurídico, como también les ayuda en sus trámites de regularización de estadía aquí en Chile. Además, realizan clases de español. Por causa de la pandemia y también del estallido social, tuvieron que cesar sus actividades en este momento, pero esperamos que en algún momento van a poder retomar sus actividades y les podamos seguir apoyando. Y cerrando este momento de participación de la Iglesia Luterana en Santiago, dada la situación actual, como directorio hemos conversado en qué momento vamos a dar el paso de reiniciar los cultos, y decidimos que eso va a ser cuando las comunas donde estén los templos pasen a la fase 4. Sin embargo, hemos permitido que grupos pequeños que tienen su organización propia y que deseen juntarse, soliciten el templo y puedan hacerlo. Para ello hemos tomado algunas medidas higiénicas sobre todo, y de distancia social, que hemos tenido que demarcar sobre la superficie. Algunas cosas importantes que tuvimos que hacer es, por ejemplo, retirar las alfombras, sacar los himnarios, los cojines de las bancas y cualquier cosa que pueda ser tocada por más de una persona. Entonces esto va a ser un desafío para la comunidad, para todos, tanto para quienes estamos a cargo de la salud y la seguridad de los miembros, como los miembros que asistan a los templos, a estas actividades durante esta época. Ok, damos gracias entonces a la pastora Ana y a Felipe Sepúlveda, quienes prepararon este hermoso video que nos muestra el trabajo que ellos han hecho. Nos damos cuenta cuán importante es el trabajo en las redes sociales, porque eso lleva a conocer a la iglesia. Hay muchas personas que han escuchado a la iglesia luterana, a veces en noticias, otras veces buscando en libros de historia, o bien buscando otros referentes para el evangelismo chileno. Y eso las lleva muchas veces a buscar más información y acercarse a la iglesia luterana. En este sentido, las redes sociales son un gran aporte. En esto yo quiero agradecer también la labor que ha hecho Felipe para toda nuestra iglesia. Se especializa justamente en la comunicación institucional y le ha ayudado a renovar nuestra imagen pública a través de los logos que él publica a través de la página web, y también tratando de animarnos y motivarnos a hacer lo mismo en nuestras comunidades, a tratar de salir al medio online de manera que nos demos a conocer. Muchas gracias, Felipe, también por habernos mostrado lo que ustedes están haciendo como comunidad.
Vamos a ver si, entre tanto, han llegado algunas preguntas o comentarios desde las redes sociales. Como YouTube tuvo tantos problemas, seguramente desde allí no nos van a llevar muchas preguntas o comentarios, pero quizás en Facebook han aparecido algunas preguntas, algunos comentarios que nos pueden llevar a generar una pequeña conversación en este momento. Si bien nos hemos alargado en este bloque, como no había nada que venía después, no teníamos ninguna limitación de tiempo y quizás podemos seguir unos 10 o 15 minutos más si hay preguntas o puntos que ustedes quieran tratar. Quiero recordar también que todos los videos que de alguna manera no se pudieran ver o no se pudieron ver sin interrupciones, digamos, van a estar después publicados en YouTube para que ustedes los puedan ver completamente. Bien, abro entonces la conversación a nuestro foro acá de Zoom y le pregunto a Rodrigo si desde las redes sociales han llegado algunas preguntas o comentarios. Gracias, Eduardo. Eduardo. Encargado de redes sociales para transmitir que ya es usted. Sí, gracias, Eduardo. La verdad es que no tenemos preguntas de YouTube y tampoco en Facebook. No obstante, quisiera aprovechar el momento para hacerle algunas consultas al pastor Emir respecto a los modelos de apertura que él mencionó en su oportunidad, que la verdad es que me parecen bastante interesantes, digamos, pero hay uno en particular que me llama profundamente la atención y que dice relación con los cultos de alemán. O sea, si bien dentro de las ciudades de Chile que albergan la mayor cantidad de ¿cómo se llama?, de colonos, digamos, alemanes, tenemos Temuco, tenemos Valdivia, tenemos Yanquihue, Puerto Montt, en fin, Osorno, y la pregunta obvia es decir, bueno, ¿cómo tomó, digamos, la comunidad más conservadora, digamos, de Valdivia esta decisión que me imagino fue consensuada, digamos, fue de alguna forma manifestada por la iglesia, por el directorio, para hacer una especie de consulta, de manera de minimizar, digamos, el culto en alemán a 1 o 2 al año, digamos? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo tomaron? Bueno, aquí yo me puedo lavar las manos porque debo decir que esto, yo llegué hace 5 años y no sé si ya se practicaba, yo creo que no mucho tiempo atrás en realidad, pero cuando llegué esto ya estaba normalizado. Entonces, por otra parte, cuando a mí me contratan, si ustedes pueden ver, no tengo nada de alemán, excepto que me gusta el Kuchen. Entonces, cuando a mí me contrata la Iglesia Luterana de Valdivia, me dice, mire, pastor, nosotros lo contratamos, no nos interesa mucho que no sea alemán y que no sepa alemán, porque nosotros queremos abrir la iglesia. Y eso me lo dijo el directorio. Entonces, yo dije, bueno, y ya los cultos en alemán creo que no se estaban realizando tanto, entonces después finalmente lo normalizamos y dijimos, ya, vamos a hacer uno por semestre. Y lo otro es que los números también eran importantes. Las veces que hemos hecho cultos en alemán, que lo hacemos a las 10 de la mañana, llegan 10 personas. Entonces también eso nos reafirmaba la idea de... Y lo otro fue que la misma gente de la iglesia que hablan alemán, ellos nos dijeron, no es muchos de ellos, ¿no? Me decían, pastor, si ya no es necesario, si ni nuestros nietos hablan alemán. Entonces, y ellos se dieron cuenta de que para sus hijos o para sus nietos, si ellos querían traerlos de vuelta, muchos de ellos además casados con personas que no son luteranas, ellos mismos se dieron cuenta que si querían traerlos de vuelta a la iglesia, el alemán podía ser un impedimento. Entonces, por un lado sale del directorio, en segundo lugar, la gente de más edad, ellos prácticamente no tuvieron problema con esto. Por lo tanto, yo llevé el mismo carrito, ¿no? Yo no tuve que hacer nada extra, ni me peleé con nadie. Para eso simplemente me dejé llevar. Y cuando tenemos la oportunidad y viene alguien, por ejemplo, le hemos pedido a Siegfried que él vaya, y cuando le pedimos que haga el culto de las 11 y de pasada le decimos si puede hacer el culto de las 10. Y ahí invitamos a la gente que quiera ir a escuchar el culto en alemán. Entonces, esta es una cosa que ya venía un poco preparada, así que no hubo un conflicto, y como te digo, esto nace del directorio y la parte de la iglesia que habla alemán, ellos por cariño a sus familias, por cariño, digamos, y lo otro es que la apertura a la ciudad valdiviana,
Por lo menos en Valdivia, y yo me imagino que en todas las iglesias luteranas, el luterano, digamos, de cuna, hoy día no es una persona que le interese que el otro hable alemán o no, sino que respete la liturgia, que respete la tradición en el fondo. Entonces, cuando llegan a la iglesia, le dicen, mira, no sé, y les gusta que la gente nueva se enamore de los himnos, que le guste la música de órgano y que le guste el ropaje, etc. Entonces, bueno, así que yo no tuve que hacer un gran esfuerzo para hacer eso. Eso ya era parte de la comunidad luterana de acá de Valdivia. Simplemente lo que yo hice fue normalizarlo y apoyarlo, por supuesto, también. Lo que sí hacemos, por ejemplo, es que en los cultos, prácticamente en todos los cultos, hacemos el Fata Unsa, decimos el Padre Nuestro en español, después hacemos el Padre Nuestro en alemán, y en algunos cultos cantamos, por ejemplo, himno, una estrofa en español y una estrofa en alemán. Y yo le enseño a la comunidad, a los que no hablan alemán, que eso es parte de la espiritualidad luterana también, que no necesariamente debemos entender, sino que nos podemos conectar con la melodía, con la música, con este instrumento espiritual que es el órgano de viento, ¿no? Entonces, y así de esa forma hemos ido mezclando y amalgamando todo eso. Perfecto, muchas gracias, pastor. ¿Y cuáles han sido los resultados? En el fondo, ¿hay algunas señales que indican que estos modelos de apertura de alguna manera dan resultado? ¿Llenan más bancas, digamos, dentro de los templos? Bueno, esa es una pregunta interesante. Por un lado, sí, la gente que llega a la iglesia que no habla alemán lo agradece, porque usualmente la primera valla que ellos tenían era el idioma. Ellos pensaban que todos los cultos se hacían en alemán. Y cuando le decimos, no, si se hacen en español y esto es una iglesia, puede venir cuando quiera, eso ya es una valla menos que tenemos que nosotros mismos quitar. Ahora, en términos de llegar gente a la iglesia, sí, el alemán es una cosa importante, pero es una mezcla de muchas cosas que hace que la gente llegue a la iglesia. Yo les decía hace un minuto atrás que yo calculo que en estos años han llegado, no sé, 30 personas nuevas a la iglesia, entre luteranos y gente que no es luterana, gente que viene de tradiciones evangélicas, católicos, etcétera. Pero igual es una cifra sumamente oscilante, digamos, ¿no? El año pasado, venía un poco, por ejemplo, llegamos a tener unos meses con 60, 70 personas en el culto, pero eso de pronto volvimos a 40, digamos. Entonces, esto no hay como una receta que pudiéramos compartir, digamos, que pudiéramos decir estos son, quizás por eso inconscientemente estamos hablando de modelos de apertura, no modelos de llegada, digamos. O sea, estamos en el paso de modelos de apertura, como abrimos estas puertas para que la gente pueda llegar. Entonces hay trabajos con jóvenes, trabajos con niños. Algunas cosas resultan más que otras. Por ejemplo, como no tenemos muchos matrimonios jóvenes en la iglesia, nuestra escuela dominical ha sido siempre como de 7, 8 niños. No es más que eso. No tenemos más niños en la iglesia. Entonces, y los adolescentes, bueno, siempre es un desafío para los pastores, lo que decía Eduardo, siempre es un desafío tratar de llegar a los adolescentes post confirmación, digamos, a la iglesia. Así que hay algunas cosas que nos han funcionado, pero ha sido todo un trabajo así como a pulso. Yo calculo que por año se estarán sumando 10 personas a la comunidad, pero eso es un trabajo a pulso, o sea, es durísimo, a pesar de todo lo que hacemos, porque yo soy bastante mediático también, ¿no? Entonces hicimos los videos de la Reforma, los grabé en un canal de televisión para el 2017, etcétera, grabo los sermones y los mando por WhatsApp, etcétera. Entonces, a pesar de todo eso, a veces es un trabajo. Bueno, Eduardo lo dijo, a veces los pastores nos cuesta también hacer esta cosa como de pulpo y hacer de aquí y allá y todo. Ok, pero digamos las cosas como son, entremos al área chica. ¿Cuántas personas realmente son las que están trabajando constantemente en estos modelos de apertura para lograr todo esto? Porque en el fondo nos pasa a todas las comunidades que de alguna forma creo que lo dijiste en algún momento, digamos, que siempre son las mismas voces, las mismas personas que están ahí repitiéndose. Entonces, ok, de alguna forma, ¿cuántos son los que están empujando este carro por detrás? Tenemos un grupo de base que yo calculo que deben ser unas 15 personas,
que son los que van moviendo todo el carro, ¿no? Algunos se entusiasman más para algunas cosas, por ejemplo, para el Kirchentag que tuvimos hace 2 años atrás, tuvimos un grupo base de 40 personas trabajando y todos activos en la iglesia, no solo que llegaron para eso, sino todos activos, pero hoy día, sí, bueno, no hoy día, este año es imposible contar eso, pero en un año normal, digamos, estamos hablando de 15 personas aproximadamente, más o menos, dependiendo de si tenemos alguna actividad extra, se pueden sumar otras personas que están moviendo el carro. Ok, perfecto. Muchas gracias, Pastor. De nada. Me avisan, tenemos una pregunta. Espérame un segundo. Sí, me está preguntando Mariela Herbach, ¿cómo practicamos la apertura en tiempos de pandemia? Excelente pregunta. Quizás Rocky podría hablar al respecto, ya que no ha podido decir mucho hasta el momento, aparte de lo que nos presentó en el video, y así podemos integrar la visión de la comunidad de Santiago. Curiosamente, la pandemia ha generado una apertura que no sospechábamos al menos en la comunidad de Concepción. Yo no discrepo en nada de lo que comentó el pastor Emir acerca de como la relación entre la cultura alemana como cultura tradicional de una herencia cultural, pero en nuestra parroquia tenemos el culto en alemán todos los domingos. Entonces, una de las cosas que ha sucedido también es que eso también se ha diferido un poco, al menos, pero se sigue haciendo servicios en alemán. Bueno, la pastora lo sigue haciendo. Y eso ha traído a muchas personas de la comunidad de habla alemana que no iban más al templo, porque también la comunidad de habla alemana tiene a lo mejor una desconexión con las iglesias locales. Nosotros en algún momento hemos como dejado de contactar a las personas y no refrescamos tampoco su dirección ni su teléfono. Y resulta que hay mucha gente que vive pensando que la iglesia está cerrada, que el último pastor fue Wagner. Entonces es como complicado de repente recibir visitas de personas que decían, no, si yo he participado en esta comunidad hace 19 años, 30 a veces. Y volvieron porque de repente dijeron, no, y todavía están abiertos, todavía existen. Entonces, nosotros creo que tenemos un problema de misión interna grande, ¿ya? Nosotros no somos de misa dominical semanal, cada uno va de forma voluntaria, y eso también hace que de a poco la gente empiece a perder la costumbre. En mi caso personal, el culto del domingo es una cosa necesaria, pero eso no es el caso de todos. Y mucha gente tiene espiritualidades también que se expresan de forma distinta. Por ejemplo, perdón, apareció mi gata de visita. Entonces, yo siento que aún en Santiago, sin la pandemia, la comunidad no se conocía tanto como se conoce ahora. Porque como nosotros tenemos 2 templos y tenemos pastores que rotan, pero igual la gente empieza a preferir a unos sobre otros, entonces se hacían como comunidades en relación a los pastores, y lo que pasa ahora es que cada domingo se publican como los cultos para todos, ya no tenemos esa diferencia de comunidades, y yo podría decir que hasta antes de la pandemia teníamos la comunidad alemana, la comunidad del Redentor y la comunidad de San Pablo, como casi 3 iglesias que comparten una sola comunidad, una administración. Y como directorio para nosotros es complicado porque hay que pensar en estos 3 grupos cuando uno quiere hacer cosas que unifiquen más que dividan. Y la pandemia nos ha unificado mucho porque nos ha solucionado muchos temas. Como también estaba diciendo el pastor Emil, en este caso la pandemia no fue una decisión que ya estaba tomada antes. Hemos tenido una visibilidad que no teníamos. Incluso ahora quizás muchas personas están conociendo cómo es por dentro el Templo de Santiago porque me lo puse de fondo. Y eso es bueno, o sea, yo creo que la pandemia, más que ocultarnos y dejarnos como restringidos, es como lo dice el obispo en una de sus primeras reflexiones cuando comenzó la pandemia. Lo que hace básicamente Dios es abrir un nuevo templo en cada hogar, entonces como que nos expandimos y
Además que el tener como necesidad de saber del bienestar de los demás también como que aumentó las comunicaciones entre todos y llegó gente que estaba olvidada en el pasado. Incluso ahora el hecho de que estemos nosotros 6 conversando es casi que también milagroso. O sea, qué bueno que tenemos esta tecnología y nosotros no la usábamos. Y nosotros había estas cosas que no estábamos haciendo. Entonces yo creo que esta es una oportunidad y la deberíamos aprovechar, y la Iglesia de Santiago, o sea, la Iglesia de Temuco se ha pasado con este Kirchentag, que es una muestra de que nosotros tenemos un potencial misionero digital increíble. Esa sería como mi respuesta. Muy bien, muchas gracias, Rocky, por validar este desafío, lo que implica el trabajo en redes, y también por hacernos conscientes cuánto potencia este alcance, digamos, a través de, digamos, al recuperar a personas que de repente habían perdido el nexo con la Iglesia, al hacernos nuevamente visibles, al unificar de pronto a esta comunidad que en lo físico se distancia, pero que en lo virtual se vuelve a unir. Así es que... ¿sí? Y te comento una cosa más que es muy graciosa, que si te fijas, antes de la pandemia, la gente que no se veía en los cultos y trataba de como recordarse de qué pasó en ese culto, decía, no, si en este culto le dijeron, y ahora pueden ir a repasar el video. Entonces, también es interesante, se pueden recomendar incluso los sermones y todas esas cosas, y eso ha permitido también un mayor como conocimiento, y uno se siente más identificado también con la comunidad en la que participa. Muy bien. Bien, muchas gracias. Entonces, aprovecho de agradecer nuevamente a la pastora Hanna, que también hizo la primera parte del video, al pastor Emir, que nos acompañó y nos contó la experiencia de Valdivia. Quiero agradecer también a Rosemary Junge, que nos planteó, que nos contó sobre la experiencia del culto ecuménico de conmemoración de los 500 años acá en Temuco, y también en la experiencia que nos compartió Heidi Krupler sobre el Día Mundial de la Oración, el DMO, que también reúne las experiencias a nivel ecuménico de muchas iglesias, y también nos reúne en la iglesia luterana con otras denominaciones. Quiero agradecer nuevamente a Gaby y Pancho y Alfredo, quienes están muchas veces tras bambalinas peleando con el internet para que podamos salir al aire, a veces tratando de dominar estas cosas fortuitas, como que de repente la plataforma colapsa y el video se para, o de repente hay interrupciones. Muchas gracias a ellos, porque la verdad es que sin ellos no sé cómo lo hubiéramos podido hacer. Quizás hubiéramos tenido una reunión de Zoom con muchas personas y con mucha mayor cantidad de interferencia. Así que muchas gracias por este trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias por darnos a nosotros también el soporte para poder hacer esto. Y agradecemos sobre todo a Dios que nos ha reunido en esta tarde para compartir todas estas experiencias. Quiero dejarlos a todos ustedes invitados para nuestro bloque de mañana. Mañana a las 9:30 horas tenemos el tema ¿Qué hemos aprendido en los últimos 150 años de la Iglesia Luterana en Chile? Va a estar invitado el pastor Daniel Lenski. Él va a hacer una presentación desde Alemania. Él hizo un libro sobre la historia de los luteranos en Chile y después hizo un doctorado, un estudio doctoral al respecto de nuestra historia, así que tiene mucho que contarnos. Y por otro lado invitamos también al pastor Luis Álvarez, quien fue obispo de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, y también antes fue pastor pastor distrital también en Argentina, en la Iglesia